Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bendito y exaltado eres, oh Señor. En esta mañana glorificamos tu poderoso nombre. Te damos gracias, oh Señor, por tu presencia, por tu fidelidad. Gracias, oh Señor, por traernos a este lugar y recibir nuestras alabanzas, nuestras acciones de gracias. Te pedimos en esta mañana que tú nos ministres tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en la Nueva Versión: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En el libro de Salmos 138, verso 6, también hay un verso que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando el Señor en esta palabra está diciendo que da gracia, mayor gracia, hace referencia a que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras debilidades, el Señor está dispuesto a ayudarnos. El Señor está dispuesto a ofrecer una cantidad adicional de favor, una cantidad adicional de misericordia, de apoyo, una cantidad adicional de ayuda divina a quienes son humildes o a aquellos que se humillan delante de Él. O sea, esto es supremamente importante porque nos encontramos ante dos hechos reales, actitudes reales que están definidos en esta palabra. Nos encontramos ante dos tipos de personas de las que está hablando aquí, del altivo y del humilde. Dos tipos de personas. Son las actitudes ante la soberbia y ante la humildad, que son dos actitudes opuestas, dos palabras opuestas, que tenemos nosotros los hombres en general. Ustedes saben, y es lamentable, que vivimos en un mundo terrible, en un mundo soberbio, ¿verdad? Esa es la condición del mundo. Vivimos en una sociedad soberbia, una sociedad supremamente orgullosa. Vivimos en una sociedad altanera. Por consiguiente, y de acuerdo a lo que nos dice esta palabra, de lo que está hablando aquí, Dios
está presta a dar o la sociedad está presta a recibir el justo juicio de Dios. Por eso esta palabra es tan importante, un juicio de Dios, un juicio que solo Dios sabe de qué manera lo va a aplicar a la sociedad. Dios es el único que sabe la dosis, la manera como va a aplicar ese juicio a la sociedad. Y cuando estoy hablando de sociedad, hablo de la sociedad en el mundo en general, en todo el mundo. Porque mira que si uno lee la Biblia con atención, si uno lee la Biblia con fe, como el Señor quiere que la leamos, le pone atención a todos los ejemplos, miramos que en la Biblia no hay quien se haya levantado en soberbia contra el Señor y no haya recibido el pago, ¿verdad? Así es. O sea, no tenemos que ir a ejemplos diferentes, están todos escritos en la Biblia. Y lo vemos así, que todo el que se haya levantado en soberbia, en orgullo, todo aquel que se ha levantado en altanería contra el Señor, recibe su paga. Y el Señor sabe qué dosis aplica a cada persona, cómo trabaja y cómo maneja a cada persona. No, pero pues, ¿cómo así? La misericordia, no. Nosotros sabemos que Dios es un Dios misericordioso, pero también sabemos que Dios es un Dios justo. Ustedes se acuerdan del ejemplo de Nabucodonosor. Yo creo que en la iglesia hemos hablado bastante, de vez en cuando digo, de ese ejemplo. Un hombre que tenía unas características tremendas, un hombre que se enalteció, un hombre orgulloso, ¿sí? Y él por eso dice, aquí dice, que no necesitaba de Dios, que todo lo que él había hecho, lo había hecho bajo el poder de su fuerza. Imagínate la altanería y la soberbia. El rey Nabucodonosor pensaba de esa forma, que él había alcanzado esa condición porque él era muy capaz, porque él era muy especial y que todo lo que él había hecho, todo su poderío, lo había hecho bajo el poder de su fuerza. Y uno lee con atención el ejemplo de Nabucodonosor y lo que ve es que este hombre no se humilló delante del Señor. Dios tuvo que humillarlo, porque el que no se humilla, Dios lo humilla. Son principios. El que no se humilla, Dios lo humilla. Él dice, Nabucodonosor dice, esta es la gran Babilonia que yo construí. Mira las palabras. Cómo él se estaba jactando de su poder, cómo él se estaba jactando de lo que había hecho, cómo él se jactaba de su fama, de los famosos jardines colgantes de Babilonia, que de pronto también hemos escuchado hablar de eso, ¿verdad? Él se jactaba de todo ese poder y no le daba gracias al Señor. Él no le daba la gloria al Señor.
Él decía, todo lo he hecho con la fuerza de mi poder. Todo lo he hecho con mi capacidad. Y él no decía, gracias Señor, porque tú me has permitido hacerlo. Gracias porque tú me has favorecido y he conseguido y he hecho lo que he hecho porque tú me has ayudado. No reconoció al Altísimo. Él no le daba la gloria al Señor hasta que reconoció en un momento dado que es el Señor el que tiene el dominio sobre todo. Él es el que tiene el poder sobre todo. ¿Y qué pasa? El Señor lo llevó por esa actitud soberbia que tenía. Podemos decir que lo embruteció o lo enloqueció y lo llevó a un nivel de humillación tan bajo, después de ser el rey poderoso, a comer hierba, ¿sí? En unas condiciones deplorables. Su cabello crecía y sus uñas, que pues no tenía mente, enloquecido, había perdido la razón y llegó a esa condición como de locura. A ese estado llegó. Pero uno dice, mira, o sea, la aplicación del justo juicio de Dios, la medida que el rey Nabucodonosor necesitaba para humillarlo. El Señor es así, por eso estamos leyendo en esta palabra que el que se humilla, que Dios se opone a los orgullosos, a los soberbios. Después de un tiempo de él estar en esa condición, como que le vino un rayito de luz y de misericordia y dice que él, yo Nabucodonosor, alabo y engrandezco. A él le tocó cambiar de actitud. A él le tocó humillarse delante del Señor. A él le tocó reconocer el dominio y le tocó reconocer que toda la gloria la tenía el Señor y que todo el poder lo tenía el Señor. Le tocó. Después de tanta soberbia, tuvo que ser humillado hasta esa condición. ¿Para qué? Para que él cambie de actitud, porque el que no se humilla delante del Señor, el mismo Dios Todopoderoso se encarga de humillarlo. Entonces dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar al que anda con soberbia. Ahora, nosotros vemos la soberbia en el mundo, vemos la soberbia en toda clase de personas de la sociedad, en los ricos, en los pobres, en los medios, en todos los niveles de la sociedad, ¿verdad? Vemos que eso es lo que impera, la soberbia. Vemos la soberbia en la juventud de una forma terrible. Vemos la soberbia en las autoridades. Vemos la soberbia en los gobernantes. Vemos la soberbia en los hombres adultos. Vemos la soberbia en los jóvenes de una forma terrible. Vemos cómo se rebelan contra la autoridad del cielo. Vemos cómo las autoridades
se rebelan contra la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo se rebelan contra los preceptos del Señor, contra los mandamientos. Una sociedad que detesta, una sociedad que rechaza la palabra de Dios. Eso es lo que se vive, lo que se ha vivido todo el tiempo. Y ahora uno dice, bueno, ¿por qué es que detestan la palabra del Señor? ¿Y por qué es que rechazan la palabra de Dios? Si la palabra del Señor lo que trae y lo que produce a la vida de los hombres es luz. La palabra del Señor lo que produce en la vida de la gente es bendición, es liberación, es sanidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando uno se mete en el tema de la palabra del Señor y cree, uno se da cuenta que lo que la palabra del Señor pone son reglas, ¿verdad? Principios, normas, pone mandamientos. La palabra del Señor es la que debería regir al hombre, es la palabra que debe regir y le dice al hombre hasta dónde puede llegar. La palabra de Dios a nosotros nos pone límites, ¿o no es así? Nosotros no hacemos lo que nosotros queremos, se supone, no actuamos como nosotros quisiéramos actuar. Nosotros no nos dejamos llevar por el pensamiento o por el deseo o por el impulso. La palabra del Señor a nosotros nos pone un límite, unas normas, unas reglas. Es como que nos pone la raya. Hasta aquí te puedes mover. Si pasas esa raya, si te sales de esa raya, pues tú vas a tener problemas. Estás quebrantando la palabra del Señor. Entonces, con la palabra, Dios dirige al hombre. Porque el Señor es bueno, es misericordioso. El Señor sabe que el hombre solo no puede. Él sabe, ¿sí? Y el Señor siempre ha querido dirigir al hombre, pero el hombre siempre ha querido vivir a su manera y el hombre siempre ha querido darle la espalda al Señor. Todo el tiempo siempre ha querido vivir ajeno a la voluntad del Señor, haciendo su voluntad, escogiendo sus propios caminos. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, dice al hombre cómo es que el hombre debe vivir. Por eso, principios, preceptos, mandamientos que deben regir la vida de un hombre y que a los hombres nos protege. Cuando nosotros entendemos eso y comenzamos a conocer la palabra y esa palabra es revelada a nuestra vida, sabemos que tenemos un límite que lo pone la misma palabra de Dios y que no nos podemos salir de esos límites. Pero como el hombre la rechaza, como el hombre no la acepta, como el hombre cree que solo puede y que sus pensamientos son los verdaderos y el hombre piensa que es el que tiene la razón, entonces rechaza esa palabra del Señor y viene la consecuencia. Que las cosas hay que entenderlas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que suceden las cosas? ¿Qué es lo que pasa? Y el Señor aquí nos está dando la respuesta. Por esa razón vivimos en una sociedad perversa. Por esa razón vivimos todos los hombres en el mundo en una sociedad corrupta, en una sociedad totalmente degenerada, en una sociedad
totalmente dañada, porque se han olvidado de un Dios que está en los cielos. El hombre se olvida de que Dios que está en los cielos todo lo ve. Dice la Biblia que Él se sienta en el círculo de la tierra a mirar a todos los hombres. El Señor, dice, se sienta en el círculo de la tierra a observar a todos los hombres, a todos sin excepción. Los ve a todos. Óigame, si nosotros sabemos eso debería ser suficiente para que nosotros andemos en el temor de Dios y mantengamos la compostura delante del Señor, ¿no les parece? Mantengamos la compostura delante del Señor y nos mantengamos en el temor del Señor y bajemos la cabeza delante del Señor y nos humillemos delante del Señor y oremos y le pidamos al Señor que quite toda soberbia de nosotros. Aquí lo está diciendo. Es clarito, o sea, uno lo mira. Entonces la palabra del Señor nos dice cómo es que debemos vivir, qué es lo que debemos hacer. Nos da las instrucciones, nos da las pautas, pero debemos tener en cuenta eso, que Dios todo lo observa, todos los caminos del hombre, el Señor los observa. Él no, aunque parece que no nos mira, Él nos está mirando. Él nos está contemplando, Él contempla, se sienta a contemplar. Cuando hablo de esta palabra, yo me lo imagino al Señor con la actitud así sentado, como Él todo lo abarca. Él es un Dios omnipresente, ¿verdad? Omnisciente, omnipotente, Él todo lo sabe, todo lo conoce, Él está en todas partes. Él se sienta a contemplar, a mirar el comportamiento de los hombres. Anoche yo le decía a una persona, algo que se me ocurrió decirle, una persona que sale con sus chistes y sus gracias, y bueno, y yo decía, el Señor lo ha de mirar y se ha de reír de verle sus tonterías, ¿verdad? Pero igual de verle su humildad y su reconocimiento a Él. Y el Señor lo mira con agrado. A la gente le puede molestar, la gente lo puede rechazar o la puede rechazar, pero el Señor lo mira con agrado. Porque el Señor está haciendo eso, contemplando, mirando. Así como lo mira esa persona, así como lo mira, a ti también te mira y a mí también me está mirando el Señor. Tú no eres la excepción. No, que a mí no me mira, el Señor te está mirando. Él dice que se sienta a mirar a quienes, a todos los hombres. A todos los hombres, a los buenos que se dicen ser buenos y a los malos que se dicen ser malos. Entonces nos encontramos en un problema, en una sociedad bien altiva, que no le interesa para nada lo que Dios diga de ellos, no le importa. Es como escupir hacia arriba, ¿no? Escupir al cielo. Y cuando la gente escupe hacia arriba, eso que escupe le cae en la misma cara. Eso es lo que le pasa al hombre cuando rechaza al Señor. Eso es lo que le pasa al hombre cuando es altivo delante del Señor, cuando está lleno de soberbia, cuando está lleno de altivez, cuando están llenos de orgullo. Cómo la gente rechaza la palabra,
cómo la gente se levanta contra la Biblia, cómo la gente quema la Biblia, cómo la gente rompe la Biblia, cómo la gente ataca a los que enseñan, a los que predican la palabra. Entonces, esa es la sociedad en la que vivimos. Tiene esa condición y eso pues es lamentable. Una sociedad de soberbios en todas las esferas sociales, en todas. Políticos soberbios. Hay políticos tan soberbios que buscan erradicar la palabra del Señor de la tierra. Esa es la condición. Buscan erradicar la palabra del Señor. Buscan quitar la palabra del Señor. Y de hecho, lo han hecho, lo han quitado la enseñanza de las escuelas, de los colegios. Está prohibido en algunos países leer la Biblia, enseñar la Biblia, estudiar la Biblia. Hay que dejarlos que los niños decidan por su propia cuenta y está prohibido que se les enseñen los principios. Y han erradicado la palabra de Dios de la sociedad. Mira que en Estados Unidos sucedió eso. Estados Unidos es una sociedad donde ha prevalecido siempre el cristianismo. Es impresionante. Es la sociedad más cristiana, tradicionalmente, generacionalmente, de todas las sociedades, Estados Unidos. Pero comienzan a evolucionar o a involucionar, no sé, y comienzan el hombre a tener sus actitudes soberbias delante del Señor y soberbias delante de la palabra de Dios. Y dicen, no, lo vamos a quitar, la Biblia no la vamos a enseñar. Y comienza eso a desaparecer. Y a los niños no se los edifica en la palabra, no se los enseña en el temor del Señor. A los niños no se los puede enseñar a orar. Eso no se hace en los colegios, en la gran mayoría de los colegios. Y los resultados son catastróficos, ¿verdad? La sociedad en una descomposición terrible, 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 cómo se ha ido desmontando los principios de la palabra del Señor y cómo esa sociedad se ha ido desmoronando, 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 ¿verdad? Cada vez más descompuesta, cada vez peor. Es impresionante. Claro, y el diablo, al diablo le molesta todo aquello que tiene que ver con Dios. Y hace su trabajo y viene entonces la sociedad impía que quiere vivir sin Dios, gente impía que jamás quieren humillarse delante del Señor y que no quieren dirigir sus vidas de acuerdo a la voluntad del Señor. Y todos los grandes que vemos afuera han aprendido. Y esa ha sido la marca. Pero el Señor dice, el Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿sí o no? El Hijo de Dios. Todo fue hecho para Él y por Él. ¿Y qué dice el Señor? Aprended de mí. Yo les doy el ejemplo. Aprendan, miren mi ejemplo. Óigame, no lo dice cualquier persona. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la condición, fíjate. El mismo Señor lo está diciendo. Aprendan de mí, miren mi ejemplo. Conozcan cuáles son mis características y aprendan e imiten, dice el Señor. Porque cuando Él dice aprended de mí, está diciendo tomen el ejemplo y aplíquenlo. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es tremendo.
El Señor humilde. El Señor manso. Y el hombre soberbio, el hombre altivo, el hombre orgulloso. El problema grave y terrible es que esta misma altivez y soberbia que tiene el hombre afuera en el mundo, afuera en el mundo, también la podemos ver en la iglesia. Porque dicen, no, que yo estoy en la iglesia. Pero en la iglesia también vemos a los altivos. En la iglesia también vemos a los soberbios. La iglesia, el creyente, a veces se olvida de la mansedumbre y de la humildad. Y dentro del cristianismo hay gente así, soberbia, altanera, engreídos, orgullosos. Están en la iglesia, pero no necesitan de Dios, no se agarran del Señor. Y muchos en toda la iglesia, no estoy hablando de esta, en todas, ¿verdad? En todas las iglesias hay cristianos como el fariseo, ¿recuerdan? El ejemplo del fariseo. El fariseo iba a la iglesia, pero ¿cuál era la actitud del fariseo? Oraba, él oraba. Aparentemente con actitud reverente, pero él oraba con soberbia delante de Dios. Delante del Señor oraba con soberbia. Porque uno puede caer en eso, en orar con soberbia y puede decir, como decía yo Señor, ¿sí? Te doy el diezmo todos los días de lo que tú me das. Yo Señor ayuno 3 veces a la semana. Yo Señor me congrego, yo soy bueno. Yo no soy como ese, juzgando al hermano, juzgando a los hermanos. Yo no soy como ese, yo soy bueno. Yo no soy pecador como ese que está allá. Ustedes conocen el pasaje del fariseo y el publicano, ¿verdad? Los dos se fueron a orar al templo. Cristianos, entre comillas, ¿sí? Y miramos la actitud de cada uno. En cambio, aquel otro, que era el publicano, que estaba por allá atrás, dice que agradó al Señor. No podía levantar el rostro al cielo, se humilló delante de Dios y se humilló, y dice la Escritura en el libro de Lucas 18:11. Dice, el fariseo puesto en pie, para que miremos las dos actitudes. Juzgando, el fariseo, criticando, señalando, acusando. Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Él no le oraba a Dios. Él decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Esa era la oración del fariseo. Estaba orando. Ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. En el templo. Si en el mundo se ve la soberbia, en el templo también podemos encontrarnos con esas mismas actitudes, ¿verdad? No es que vamos a decir, no, es que es allá, no.
Aquí lo estamos viendo y dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Sí te das cuenta las dos actitudes de las que el Señor nos está hablando? Entonces, por eso es que la Biblia dice en este versículo de Santiago 4:6 que Dios da mayor gracia, mayor ayuda con su gracia y resiste a los soberbios, pero da mayor gracia ¿a quiénes? A los humildes. O sea, es una cosa impresionante. O sea, los dos polos opuestos, los dos polos opuestos, la humildad y la soberbia. La humildad y la soberbia. Son los dos polos opuestos. No, pero yo de qué me voy a ser soberbio. No. Jamás nos rebajamos a pedir perdón o ayuda. A veces, o sea, tenemos que ponernos delante del Señor, porque esa es nuestra condición. Y todos, el hecho de que seamos creyentes y siervos del Señor no quiere decir que no caigamos en ese tipo de cosas, hirientes, altaneros. Siempre creemos tener la razón, siempre. Y qué duro que es pedir perdón. Y qué duro que es humillarse. En los hogares se mira eso. La altanería y la rebeldía, donde no se quiere reconocer el error. Todo eso es soberbia, una superioridad, es impresionante. Entonces, esas son las actitudes soberbias que salen de nuestros corazones y que al Señor no le agradan. No estamos dispuestos a humillarnos delante del Señor. No estamos dispuestos a pedir perdón si hemos cometido o si hemos ofendido. Pero la persona que es humilde es consciente de sus propias limitaciones. Porque nosotros no somos perfectos. La persona que es humilde es consciente de sus propias debilidades. Somos conscientes de que cometemos errores. Somos conscientes de nuestras limitaciones. Entonces debemos pedirle al Señor ayuda. Bastante ayuda. Porque desde los núcleos más pequeños, que es la familia, allí se mira. Y de allí sale. Y eso se riega en la sociedad. Y la sociedad está invadida de gente soberbia, la sociedad está invadida de gente altiva y la sociedad está invadida de gente que no se humilla delante del Señor. Y el Señor se encarga de humillar al que no se humilla delante de Él. El Señor tenga misericordia de nosotros y pedirle al Señor que sane nuestros corazones, que limpie nuestros corazones de toda esa actitud que tanto nos afectan directamente a nosotros. Directamente a nosotros, porque aquí la palabra está hablando claro. Que quite toda esa altanería. Ana, ¿cómo orabas? Una mujer que se humillaba delante del Señor. Ella iba al templo a orar. La mamá de Samuel, del profeta Samuel. Y ella se humillaba delante del Señor. Y una de las cosas que ella decía era, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Y miren los resultados.
Una mujer que no podía tener hijos. Vivía una condición de esterilidad terrible. Ella no iba con altanería delante del Señor. Señor, tú me tienes que dar, tú me tienes que ayudar, yo vengo al templo, mira que yo esto. Ella no iba con altanería. Ella dice la palabra que iba humillada delante del Señor. Y ella lloraba y lloraba y lloraba, pidiéndole la ayuda al Señor. Y una de las cosas que ella enseña es eso: cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Y mira cómo el Señor la bendijo. Y del vientre de ella salió un hijo, nada más y nada menos que el profeta. ¿Qué? Terrible. O sea, vamos a encontrar muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos de que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos mire con misericordia, porque el juicio de Dios es sobre la tierra. El juicio de Dios, y el juicio de Dios es tremendo, ¿sí? Dice que son destruidos. A veces cuando Dios bendice a la gente se pone orgullosa y no nos podemos apartar de quien nos bendice. ¿Quién es el que te bendice? ¿Quién es el que te provee? ¿Quién es el que te da a ti toda la condición, la paz, la supervivencia, la existencia? ¿Quién te ha provisto? El Señor, Él es el que te ha bendecido. Imagínate el error: alejarnos de quien nos bendice. Terrible, ¿verdad? Y eso pasa en la Biblia. Mira que el sobrino de Abraham, Lot, ¿sí? Lot era el sobrino de Abraham. Lot es poniendo el ejemplo con el Señor, que es el que nos bendice a nosotros. Lot, todo lo que recibió, lo recibió porque su tío Abraham lo bendijo, ¿verdad? Él enriqueció porque estaba al lado de su tío Abraham, ¿o no fue así? Él quedó huérfano, y cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, la Biblia cuenta que este muchachito había quedado huérfano, el sobrino de Abraham. Entonces Abraham cogió a su peladito. Dios le dio la orden a Abraham de que salga de Ur de los Caldeos, y cogió al niño y se lo llevó, lo crió. Y como Abraham fue una persona supremamente bendecida por Dios, esa bendición Abraham la impartía, y la impartió sobre su hijo, sobre su sobrino Lot. Y si tú lees la Biblia con atención, fue tanta la abundancia que vino sobre Lot que un día tuvieron que separarse. Y Lot se separó de su tío Abraham. ¿Estamos? Y Abraham, todo descomplicado, le dijo: bueno, listo, tú escoges para dónde te quieres ir. Si te quieres ir para acá o si te quieres ir para allá, escoge la tierra. Y Lot mira toda la tierra de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que eran ciudades pujantes, entre comillas, mucho comercio, mucha riqueza, aparentemente mucha abundancia. Entonces Lot dijo: yo me voy para allá, y se fue. El otro tranquilo, que sabía que la bendición de él no viene por eso, sino porque viene directamente del Señor, y que donde él esté, el Señor lo iba a bendecir. El otro cogió y se fue para Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben cómo terminó la historia de Lot. Sodoma y Gomorra fueron ciudades totalmente destruidas, ¿verdad? Desaparecieron, fueron quemadas, porque eran ciudades que habían caído en la perversión, una cosa impresionante, destruidas totalmente, ciudades pervertidas. O sea, vivían unas condiciones morales. Sodoma, de allá viene el sodomismo,
sea, el tema de la homosexualidad y todo esto que impera con tanta fuerza en el día de hoy y que es tan aceptado por la sociedad y aplaudido por la sociedad, no me van a decir que no, porque es así. Siempre ha existido. Eso no es nuevo, ¿verdad? El sodomismo. Estas ciudades se caracterizaban por eso, sodomía, ¿verdad? Y entonces el Señor aplicó justo juicio sobre estas ciudades que se habían apartado y se habían olvidado, quebrantando toda la ley, toda la palabra, y vino fuego y ceniza sobre esta ciudad y se destruyó la ciudad. Las ciudades desaparecieron. Y saben una cosa, Lot terminó mal, su familia terminó mal, su mujer terminó mal, o no fue así. Eso es lo que la Biblia nos enseña y nosotros nos basamos en las enseñanzas de la Biblia. Entonces no nos podemos apartar del Señor, que es el que nos bendice. Y como buenos cristianos debemos aprender esto, sea humilde. Porque mira una cosa, Dios honra a los que le honran y los que le desprecian, dice el Señor en su palabra, serán tenidos en poco. O sea, no podemos esperar ser hechos pedazos. Debemos humillarnos delante del Señor. Y lo está diciendo el Señor. El Señor hablaba de esa manera. Vemos los ejemplos. Hoy nos ha mostrado el ejemplo de Nabucodonosor, cómo el Señor lo tuvo que humillar, bajarlo del trono de la cúspide y llevarlo a esa condición. Cuando él se dio cuenta, glorificó al Señor y el Señor le devolvió su posición. O sea, él terminó humillándose delante del Señor. Vemos el ejemplo de Ana, una mujer también humillada delante del Señor, pero ella honraba a Dios, al Señor. Y vemos el ejemplo del fariseo y vemos el ejemplo del publicano, que es una enseñanza muy clara con respecto a las actitudes que tienen no solamente los hombres de afuera, los impíos. Debemos saber que en la iglesia también se pueden presentar ese tipo de actitudes. Aquí el Señor lo está enseñando. Entonces, por eso es que dice, Él da mayor gracia, mayor gracia. Una dosis extra de su misericordia, una dosis extra de su favor, una dosis extra de su compasión, que a pesar de que somos débiles, a pesar de que cometemos errores, si nosotros nos humillamos delante del Señor, Él da mayor gracia. Él nos sostiene, Él nos levanta, Él nos ayuda. Eso es lo que nos enseña, por eso Él da mayor gracia. Pero por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, mayor gracia. Y nosotros necesitamos, todos nosotros necesitamos mucha, pero mucha gracia del Señor. Y ya sabemos que con altanería y soberbia no vamos a obtener esa dosis de gracia sobre nuestras vidas, porque aquí el Señor lo está diciendo clarito. Él da mayor gracia, mayor gracia, mayor gracia, mayor gracia. Y uno debe ser consciente y que pues el deseo es que esto quede como la enseñanza como
como puestica en el corazón de cada uno, ¿no? Grabadita allí en el corazón de cada uno, porque sabes una cosa, yo sé que esto lo vamos a necesitar. Vamos a estar abocados a elegir una de las dos actitudes. Y uno tiene que decirle, Señor, sí, tú nos enseñas en tu palabra y yo porque necesito la gracia tuya sobre mi vida, yo voy a decidir humillarme delante de ti, bajar la cabeza y quitar de mi boca toda palabra altanera, que cese la palabra arrogante de vuestra boca. Nos humillamos delante del Señor, porque Él dice que da mayor gracia y dice mayor gracia, o sea, dice mayor gracia, una cantidad adicional de favor. Bonito, ¿verdad? Una cantidad adicional de favor, una cantidad de apoyo adicional, una cantidad de ayuda adicional, ayuda divina, a quienes se humillan delante de Él. Vamos a orar.